Cuarta aliyá. Números 20 del 14 al 21. Números 20:16. Pero cuando clamamos a Hashem, él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Kadesh, un pueblo de la frontera de tu territorio. Dice Rashi, el ángel del cual se habla aquí es Moshe. Los profetas también son llamados malahim, ángeles, emisarios, mensajeros. Segunda de Corintios 36:16. Pero ellos se burlaban de los ángeles de Elohim, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Hashem contra su pueblo y ya no hubo remedio. Números 20:21. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado. Amós 1:11. Así dice Yahweh: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Lo que sembró Esab contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Esab había recibido del Eterno el monte Seir, y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar alguna parte de su territorio. Deuteronomio 2:5-7. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esab he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues Yahweh tu Elohim te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años Yahweh tu Elohim ha estado contigo, nada te ha faltado. Israel fue ordenado a bendecir a su hermano Esab con la compra de alimentos y bebida. Pero aún así, él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía, no pudo ser bendecido por Israel. Lo mismo sucede hoy en día con todos aquellos que odian a Israel. Esab simboliza la carne o el Yesed Hará, Israel simboliza el espíritu o el Yeser Hatop. Cuando el espíritu quiere pasar por un camino que ha sido encomendado por Elohim, la carne se opone. La lucha entre Israel y Esab representa la lucha interna de cada creyente. Los profetas muestran que Esab seguirá peleando contra nosotros hasta ser finalmente destruidos, como lo cita el libro de Abdías. No hay ninguna profecía que hable de una restauración y un futuro próspero para Esab, que es Edom. Con la venida del Mesías, su final será una destrucción total. Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozara, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. El sistema romano, tanto político como religioso, será parte del juicio contra Edom. Quinta aliyá, Números 20:22 al 21:9. Números 20:24.
Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meribá. Aquí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meribá. No fue solo Moshe que había sido desobediente allí, porque Aarón tiene que morir por causa de algo que Moshe hizo. Aarón era un hombre pacífico, buscaba la paz en todo el mundo, hasta tal punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Moshe en su desobediencia. Pero tuvo que pagar caro por asociarse con la desobediencia de Moshe. Esto nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer las autoridades cuando nos intentan cometer pecado contra el Todopoderoso. Números 20:29. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Para Aarón fue una satisfacción ver que se daba preferencia a su hijo y que le era tan querido y su oficio preservado y asegurado. Especialmente vemos en esto una figura del sacerdocio eterno del Meshua, Yehoshua. Hebreos 5:6. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Un hombre bueno debe desear, si fuera la voluntad del Eterno, no vivir más allá de su vida útil. Pensemos ahora que tenemos este conocimiento. ¿Por qué hemos de desear seguir en este mundo, sino mientras podamos servir en algo para la gloria de Yahweh y la exaltación de la verdad de la palabra en nuestra generación? Rogamos al Abacados que mientras Él nos dé vida, sea para mantenernos activos en su servicio. Sin servirle al Eterno, nuestra vida no tendría ningún sentido. Salmos 27:4. Solo una cosa he pedido a Yahweh, solo esta buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Yahweh y visitarle en su templo. Números 21:1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaban en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó por cautivo. Según Rachi, el rey de Arad era amalequita, que hablaba con la lengua de Canaán, para despistar a los hijos de Israel, para que oraran contra el pueblo equivocado, y por eso es llamado Kenaatita. Pero ellos oraron solo contra el pueblo que los atacaba, como lo cita el versículo 2. Según Números 33:29, los amalequitas vivían en el sur. Los cananitas o cananeos eran descendientes de Ham o Cam, y los amalequitas eran descendientes de Esab. El pueblo atacante tomó una mujer sierva como cautiva. El texto hebreo no habla de varios cautivos, sino de una sola persona, que según Éxodo 12:29 no se refiere a un hombre sino a una mujer. Según Gur Arie, era una esclava que los hijos de Israel habían capturado previamente. Números 21:4. Partieron del monte de Or por el camino del mar de Cañas para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes, volviendo hacia el sur, hacia el mar de Cañas. La primera vez cuando se volvieron hacia el sur, recibieron la noticia de que tenían que pasar 38 años más en el desierto, y esta vez perdieron su esperanza para entrar en la tierra prometida. Esto creó un ambiente de queja. Números 21:5. Y el pueblo habló contra Dios y Moshe. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Elohim y contra Moshe. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino que empezaron a criticar la comida que el Eterno les estaba dando todos los días. Números 21:6.
Y Hashem envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de la nube ya no estaba, y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Eterno y murieron muchos por causa de ellas. Números 21:7. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Hashem y contra ti. Intercede con Hashem para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moshe intercedió por el pueblo. Otra vez Moshe obró como un intermediario entre el pueblo y el Eterno. El pueblo no oró al Eterno, sino pidieron que Moshe orara por ellos. Esto nos muestra que el pueblo necesita un intermediario entre ellos y Elohim. Moshe es una figura de Yeshua HaMashiach que constituye el único camino al Padre. Números 21:8. Y Yahweh dijo a Moshe: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. La solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con fe la efigie de una serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. Números 21:9. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Según Rashi, el texto hebreo usa una palabra que significa que tenían que mirar fijamente con concentración. Está escrito en Juan 3:14 al 16. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en el camino de la muerte y la destrucción. La única solución para su supervivencia es que se fije en un milagro y ponga su fe en Yahweh por medio de ese milagro. La palabra hebrea que ha sido traducida como asta es nes, que significa tanto poste como milagro o señal. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. El Eterno, Moshe y Yeshua dieron a conocer de qué manera el Mashiach tiene que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente simboliza el carácter del maligno, el Yeser Hará, la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén al ser mordidos por la serpiente antigua. Fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Isaías 53:6, 11 y 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificaré a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes y con las fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Cuando las escrituras hablan del pecado,
es singular, se refiere a lo que se llama el yeser hará, la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter del maligno. Cuando hablan de los pecados en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los pensamientos, las palabras y las obras que emanan de esa naturaleza. Yeshua llevó todo el pecado como los pecados, para liberar a todos los que por fe ponen su mirada y su concentración fija en lo que él hizo cuando murió en el madero. Primera de Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muráramos al pecado y viviéramos a la justicia, porque en sus heridas fuiste sanados. Hebreos 9:28. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que asociosamente le esperan. Yeshua es la única solución final para el hombre. Sin él, ninguno nos escapamos de la muerte eterna. El Eterno no dijo que Moshe hiciera una serpiente de bronce, sino abrasadora. Las palabras hebreas para serpiente o nahash y cobre, Nejonech, se parecen. Esto nos enseña que Moshe usa un juego de palabras para cumplir la orden divina. Segunda de Reyes 18:4. Quitó los lugares altos, derribó los pilares y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moshe había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushta, o cosa de bronce. Los hijos de Israel habían guardado la serpiente de bronce unos 700 años hasta el tiempo del rey Jicujayú, que finalmente la destruyó por el mal uso que se le había dado. Este texto nos enseña que algo positivo que fue dado por el Eterno para la bendición del pueblo puede convertirse en un culto idolátrico y una maldición. De la misma manera se ha convertido la imagen de la muerte del Mashiach e incluso la misma cruz en un objeto de culto, el cual se le adora, se le canta y se le quema incienso y velas, entre otras atracciones y acciones idolátricas.